Bueno, vamos a tener un seminario un poco temprano. Lucía Ami, que es grado 2 de IFI y grado 3 de la Facultad de Agronomía, nos va a hablar de diseño Moodle de un curso masivo de física introductoria. Bueno, gracias por venir un día tan particular como el día antes de Carnaval. Y bueno, el seminario, como decía Flor, va a ser particular también por el tema, no va a ser nada de física mismo, y van a tener algunos avisos publicitarios que se van a ir desplegando a lo largo de la charla. La idea del... Esperen que... A ver si ahí sí. Vale. La idea de la presentación es contar un poco cómo ha sido el diseño de la plataforma Moodle aplicada a un curso masivo de primer año, un equivalente a en contenido a un Física 1 de Biología, Facultad de Ciencias, y en tipo de curso Física 1, Facultad de Ingeniería. Pero antes quiero hacer una breve introducción de lo que es el curso y qué es lo que se está gestando en agronomía, porque si bien hay muchos que ya saben, muchos han ido a trabajar allá, otros conversando por ahí tienen una idea de qué andamos, me parecía importante que, bueno, comentar un poco para establecer en dónde está parado este curso y qué es lo que se está intentando hacer allá en FAG. Entonces, para empezar, lo que es el grupo de física, que no tenemos un nombre todavía, surge en el año 2020 por la necesidad de incluir un curso de física en el programa del Plan 2020 de la carrera de Ingeniería en Agronomía, Ingeniería Agronómica, y el equipo actual, estable, somos nosotros 4, bueno, a mí me conocen, a Rodrigo Yerale también, de Facultad de Ciencias, y después está Patricia Ferrúa, que es profe de física y que hizo el diploma en física y en particular hizo la práctica docente en el 2020 acá en el IFI en física experimental y después ella ingresó a trabajar en la Facultad de Agronomía. Y Ramiro, que es ingeniero agrónomo, es magíster y actualmente estudia un doctorado en agronomía, pero está integrado al grupo y somos nosotros 4 los que estamos, los 4 desde 2021. 2020 fuimos solamente Rodrigo y yo. Después hemos tenido incorporaciones que van a ir apareciendo, de gente mayormente de acá, como algunos de Facultad de Ciencias, pero mayormente de acá para trabajar en proyectos, para trabajar dando clases con extensiones horarias, y bueno, y así es como vamos intentando armar algo. Todavía no tiene mucha forma, pero de a poquito. Vamos al curso, que el curso es como la columna vertebral de lo que es el grupo por ahora. Nosotros no tenemos un trabajo en investigación como grupo, porque bueno, somos bastante diversos en formación. Entonces el curso es lo que nuclea, digamos, a todas las personas que hemos estado trabajando. Se introduce en el plan 2020, surge en el segundo semestre en particular, se crea mi cargo 4 días antes de empezar el curso y Rodri entra una semana después de empezar el curso y así se desarrolla el año 2020 y bueno, después empiezan a pasar más cosas. Una particularidad del curso es que la matrícula está dividida en 2 sedes. Estas 2 sedes están separadas 420 kilómetros porque una es Montevideo, Facultad de Agronomía, y la otra es en Salto, el CENUR en Salto. Y eso hace bastante difícil todas las tareas de coordinación porque todo se hace desde Montevideo. Es un único curso que tiene 2 bedelías, que tiene un mismo programa, varias dificultades. A medida que pasaron los años, la relación estudiante-docente fue mejorando. Al principio estaba crudo, eran unos 350 al inicio, éramos 2 docentes, o sea que teníamos que atender a 175 estudiantes cada uno de nosotros, además de todo lo que implicaba armar el curso. 2021 ya mejoramos sustancialmente, gracias a un proyecto de la sectorial. Iba a decir no gracias a Fondos Fagro, pero no quedaba correcto, así que no lo dije. Dije gracias a un proyecto de la sectorial. ¿Ay, sí? Recorcholis. Y mejoramos un montón. Teníamos 62 estudiantes cada uno de nosotros. En 2022, ahí sí ya se pusieron las pilas en Fagro, pusieron una platita y seguimos mejorando. 2023, el mejor año de todos. Teníamos un montón de docentes acá en Salto, estábamos impecable, ya se podía trabajar de otra manera en todo sentido y nos permitía tener un poquitito más de aire. ¿Cómo se fue integrando este equipo docente? Bueno, 2020, lo que les decía, entré yo y entró Rodrigo. 2021 ingresan con fondos de la facultad Patricia y Ramiro, por eso somos como el equipo estable, todo el resto va pasando o mediante proyectos o mediante extensiones horarias. Ese año ganamos también un proyecto de la Comisión Sectorial de Enseñanza de apoyo a los cursos de primer año,
Y con eso conseguimos nuestro primer docente en Salto, que no es menor, porque acuérdense que estábamos trabajando en Montevideo Salto, entonces tener a alguien allá ya era buenísimo. Teníamos un docente en Montevideo y Virginia, ya que nos editaba videos y hacía cosas buenísimas de apoyo en la plataforma. Todo esto con el proyecto. 2022 pude pelear por un docente pago por la facultad en Salto, que no es menor porque hasta ahora era con plata nuestra básicamente, y tuvimos un docente en Montevideo, que ahí ya íbamos agarrando un poco más de fondos. Y en 2023 conseguimos 5 extensiones horarias a docentes de acá de Vichy para trabajar allá dando clases, y esos docentes fueron destinados a Montevideo. También empezamos a generar un convenio con Salto, con el grupo de física de Salto, para que ellos nos puedan cubrir los cursos de allá. Entonces actualmente, si bien la coordinación sigue siendo desde Montevideo, hay docentes que están radicados en Salto y que colaboran, y este convenio en principio es por 4 años, o sea que ahí ya estamos más tranquilos. Y tenemos un nuevo proyecto de la Comisión de Enseñanza para evaluar los recursos que se emplearon en el Moodle, y con ese proyecto entró a trabajar Marcos, de acá también, ayudamos a procesar algunos datos y bueno, manejamos con extensiones hoy. Y eso ha sido como el progreso. 2024, no sé qué nos depara el destino, esperemos que sea más o menos como 2023. En cuanto al temario, 2020... Eso, llego, me dicen en 4 días empezás un curso, no hay programa, no hay plataforma, no hay nada, no había lugar, no había... Era pandemia, no había nada. Entonces dije, bueno, ¿qué hago? Busco un poco información de qué se hace en otras partes del mundo en ingeniería agronómica. Busco también un poco de material de física 1 de ingeniería que está buena. Busco. Entonces armé, esto fue el temario. Entonces decidimos empezar con un repaso de matemática, una primera unidad que es repaso de matemática. Después magnitud de físicas, análisis dimensional, unidades, lo clásico, cinemática de la partícula, dinámica de la partícula, rígidos, trabajo de energía y potencia y fluidos. Un curso clásico, más parecido capaz a Facultad de Ciencias, porque acá fluidos lo tenemos por fuera, pero era esa la estructura. 2021, seguimos manteniendo el repaso de matemática. Acá entra en 2021 Patricia, que es la que es profe, y nos pateó el tablero y dijo, ¿y por qué mejor no empezamos a invertir las cosas y damos primero la dinámica para que ellos entiendan de dónde viene ese movimiento y después poderlo trabajar en cinemática? Le hicimos caso y funcionó. Entonces acá invertimos estas unidades. Y otra cosa es que cambiamos el último tema, sacamos fluidos e incluimos cuestiones de energía más de termodinámica, propiedades térmicas, transferencia, gas ideal y leyes de la termodinámica, que ya eso llegamos como pudimos. Y acá se nos genera un problemita porque esto mismo ellos lo ven en química, y química es anterior, entonces llegaban con conceptos que los habían visto distintos y se cortocircuitaba todo. Así que en 2022 y 2023 sacamos esa unidad y volvimos a fluidos. Lo que tenemos actualmente es un curso en donde hay una unidad de repaso de matemática, pero que ya no se abre al inicio, no la damos como una unidad ni se abre al inicio. Es una unidad que es transversal a todo el curso y se va abriendo a medida que se necesitan los conceptos matemáticos para entender física. ¿Eso qué hace? Que no tengan que aprenderse todo de una y después no se acuerden de nada, y que lo vayan aprovechando mejor a medida que va avanzando el curso. Seguimos con las unidades de cinemática y dinámica invertidas, digamos, según lo tradicional. Y otra modificación es que ya no vemos más partícula y después rígido, sino que vemos todo junto. Puede parecer raro, pero a los estudiantes de agronomía les resulta más simple entender qué pasa en un cuerpo rígido porque no lo tienen que modelar al punto de partícula simple. Entonces, al darle partícula y rígido a la vez, ellos tienen mayor facilidad de hacer la transición de ir de uno a otro, de ir del rígido a la partícula, y la idea de conceptualizar ya la partícula cuesta bastante. Entonces le dedicamos bastante tiempo a esta unidad, obviamente muy centrados en partículas, después terminamos en rígido, y se sigue con el temario como está indicado. Problemas. No sé si tengo que mencionarlos porque ya muchos se desprendieron de antes, pero primer problema, que por si no se habían dado cuenta los números, es un curso masivo. Tiene dos sedes muy separadas y 2 sedes con vederías diferentes. O sea, yo hago 2 actas distintas, me dirijo a 2 vederías distintas. Éramos 2 docentes en el año 2020, no teníamos programas, no teníamos recursos, no recursos económicos solamente, sino que no había un práctico, no había absolutamente nada. Estábamos en aislamiento, cada uno en su casita, y los estudiantes también. Era un nuevo servicio, un nuevo plan, y todo lo que... Curso 2020.
¿qué es lo que decidimos hacer? No nos quedaba otra que usar la plataforma, era eso o no dar el curso. Y acá me parece como importante y creo que se va a ir viendo a lo largo de la presentación y es como lo que me gustaría que quedara claro, es que el Moodle muchas veces uno lo usa como un repositorio de material, ¿no? Lo agarro y pongo 4 o 5 PDFs, abro 2 foros y dale que estar. Tengo una plataforma, anda, y estoy chochísima con la plataforma. El tema es que eso es bastante limitado frente a las capacidades que nos ofrece el Moodle. Y creo que vamos a ir viendo, como en la presentación, las diferentes opciones que nos ofrece el Moodle para diferentes tipos de cursos también. En particular, nosotros, bueno, teníamos que hacer un diseño de curso, optamos por hacer un diseño basado fuertemente en el uso del Moodle y tuvimos que usar algunos recursos innovadores para nosotros, ¿no? Posiblemente gente que se dedica a trabajar en el Moodle, no es tan innovador, pero sí para cursos masivos de física. Ventajas, yo venía de un curso de Física Experimental 1 acá, donde habíamos migrado todo el curso presencial a la plataforma, o sea que ya venía como con un entrenamiento en esto, y Rodrigo también, entonces eso nos ayudó a que el diseño quedara en la primera edición más o menos prolijo. En cuanto a qué veían, cómo era el diseño, la arquitectura del curso, ellos veían una estructura de bloques, la típica, la de semanas o de temas que se va desplegando y que te queda como un chorizo así para abajo de información. Lo bueno es que es fácil de navegar, es bajar y vas encontrando las cosas. Es simple de trabajar para el docente, es fácil de editar, todo el mundo puede acceder, entonces queda fácil. Y todo el material y los recursos quedan a la vista. Entonces no es necesario entrenar al estudiante a cómo voy a acceder a las cosas porque tengo todo completamente expuesto. Los contras. Por tener toda la vista, al final del curso es una chorretera de material que cuando llegas a la unidad de fluido ya pasaste 10 minutos bajando en la pantalla hasta llegar a donde querías. Es difícil de priorizar para el docente, de decirle esto es importante y todo lo otro es material extra, o cómo hago que veas qué es lo importante acá. Y limita un poco el uso de algunos recursos que sí permite utilizar otro tipo de herramientas que voy a mencionar en los cursos de más adelante. Primer anuncio, la primera sorpresa. Con Clara, de la unidad de enseñanza, que está aquí presente, vamos a dar unos talleres de Moodle. El primero es justamente diseño. Si no quieren hacer el diseño de chorizo ese que hablábamos, Clara les va a contar qué otros diseños tiene y cómo preparar o cómo armar, cómo diseñar un curso. Van a ser 4 talleres, este es el primero, y a medida que avance la charla van a ir apareciendo los distintos temas, a ver si los motivamos con esto acá en los talleres. Sí. ¿El chorizo desaparece desde el principio del curso o se va? Se va adquiriendo, se va construyendo, sí. Sí. Al final del curso es un chorizo, pero al principio no. Al principio no. Los estudiantes, ¿no? Los docentes. Pero van a desocultar. Los estudiantes lo que ven es lo que van a necesitar. A medida que vas avanzando. Sí. Igual hay otro tipo que lo van a ver acá, hay otro tipo de formatos en donde eso no es necesario y hasta podrías tener toda la vista indicando bien qué cosas tienen que ir haciendo, ¿no? Bueno, ¿qué cosas usábamos en ese curso 2020 y cómo diseñábamos la clase? Teníamos el Zoom, que en realidad no estuvo tan presente. ¿Por qué? Porque acuérdense que no teníamos nada y éramos 2 y teníamos 400 estudiantes. Entonces, ¿qué hacíamos? Decíamos, las clases son martes y jueves, pero un día de estos te vamos a subir videos tipo lección. Uno de nosotros 2 se quedaba grabando los videos, mientras que el otro daba algún tipo de clase. Podía ser teórica, práctica, teórico-práctico, clase de consulta. Entonces, en la semana en general había un día de clase y el otro era video. A veces no daban ni para un día de clase y eran los 2 días video. Para que se hagan una idea del contacto que teníamos. Si no recuerdo mal, eran 2 horarios, uno de mañana y uno más tirando a la noche, y repetíamos, si bien uno lo daba Rodrigo, el otro lo daba yo, pero repetíamos más o menos el contenido para que fuesen todos acompasados en el día y en la semana. Usábamos bastante las encuestas. ¿Por qué? Porque con las encuestas les preguntábamos antes de llegar a la clase cosas, por ejemplo, qué sé de física, y les preguntábamos, no sé, ¿cómo representarías una fuerza? Una pregunta muy abierta, y que ellos tuvieran que escribir. Y en base a eso nosotros lo leíamos y lo tomábamos para las clases o para los videos. Entonces ahí íbamos como retomando las actividades que les proponíamos en la plataforma. Usamos la wiki, que nos dio un resultado horroroso, no usó nadie, pero bueno, lo intentamos hacer para que ellos fueran construyendo resúmenes para estudiar para los parciales y los exámenes. Eso no nos funcionó en este caso. Teníamos cuestionarios de autoevaluación. Al final de cada tema ellos tenían acceso a un cuestionario referente al tema que habíamos trabajado. Era simplemente para autoevaluarse. Y una ventaja que ellos tenían, digamos, una motivación para hacer esto, era porque sigue pasando,
una de las preguntas de alguno de los cuestionarios de autoevaluación va a ir a las evaluaciones obligatorias. Va a estar o en los parciales o en las pruebas globales, que sería el equivalente acá a los exámenes. Y además, llegamos ya al final, cuando estaban ahí, que bueno, salvamos, perdemos, ¿no? Los que estaban medio al límite, les propusimos que hicieran tareas. Entonces las tareas era una consigna concreta que ellos tenían que elaborar, subir y nosotros corregíamos. Eran 400 estudiantes, no subieron los 400, pero capaz que tuvimos 50 entregas de este tipo ya al final del año. Y bueno, estos fueron como los recursos que usamos más que nada en 2020. ¿Cuál fue la evaluación del curso? Tanto en Montevideo como en Salto fue muy buena, salvo en el ítem de metodología, que en Montevideo no le gustó tanto. Creo que el muy bueno pasa a partir del 80%, pero las evaluaciones en sí fueron buenas. Estos son encuestas que pasa la unidad de enseñanza de allá. Los resultados nos quedamos como conformes. Pero además son gurises que escriben un montón. Yo acá seleccioné solo algunos. Ellos escriben, les encanta escribir, y escriben del curso, y escriben de los docentes, y es buenísimo. Y algo que destaco de los comentarios positivos que nos hicieron es que en varios mencionan este tipo de cosas. Los docentes estuvieron muy presentes, siempre estuvieron para ayudar. Y el estuvieron a mí, cuando lo leí me impactó, porque el estuvieron no estuvimos tanto. A veces estábamos una vez por semana y a veces no estábamos. Entonces, creo que habla de la forma de diseñar el curso y del tipo de comunicación que había, incluso en los videos grabados, que daba la sensación de que ellos estaban acompañados y estaban siguiendo un curso con los docentes, siendo que los docentes no podíamos atender 175 personas cada uno. Esa es la realidad. Pero la sensación que les queda a ellos es que sí. Entonces, eso me parece que está bueno como contemplarlo, que uno pueda hacer un diseño de algo que funcione medianamente automático, pero que se sienta, el estudiante sienta que está siendo acompañado. Bueno, después otros hablan de la organización, que les parece bueno, que hacen quieren cosas. En cuanto a los comentarios negativos, modestia aparte, costó más encontrarlos. No sé si es que no les ponían, pero este dice que me encanta, capaz poner más docentes. Fui a decanato y le dije, lo dicen los estudiantes. Bueno, se cuenta de que había poca cantidad de ejercicios resueltos, obviamente no nos daba el tiempo para todo, no era lo mismo que tener clases prácticas esenciales. Algunos que, bueno, te dicen, está de lujo, pero me hubiese encantado tener una clase normal. Bueno, 2020 eso no se podía. Y acá, que la plataforma no estaba muy bien organizada y, bueno, faltaban docentes en Salto, que ya lo sabíamos. O sea, que hubo gente que la organización no le gustó mucho. Avanzamos, un año más, sí. Yo tengo una pregunta. ¿Cómo hicieron la evaluación, es decir, los parciales y los exámenes? Capaz que eso lo dijiste y me lo perdieron, ¿no? No lo dije. En 2020 fueron 2 parciales, los tomamos presencial, pero cargaban los resultados en la plataforma, o sea, hicimos una copia de la hojita que les daban presencial, la cargamos a la plataforma y ellos terminaban su prueba y cargan los datos ahí y eso se corrige solo. Fue un caos porque éramos 2, teníamos que cuidar acá y en Salto y estábamos con pandemia, o sea que tenían que estar separadísimos. ¿Pero hicieron presencial en el 2020 la prueba? Sí, le hicimos presencial, todas las pruebas presenciales. Fueron 2 parciales y 3 instancias de global. opción? Múltiple opción. Sí, porque si no corregir era imposible. Pero presencial estaba en la casa. No, presencial en la facultad. Afuera de la facultad. Fuimos a la facultad, sí. 2020. Sí, segundo semestre. Sí. Yo no me acuerdo. Sí. Ay, ¿verdad? Después se torció mucho y claro. Claro, el problema era el aforo en aquel momento. Que en un salón que te entraban 50, normalmente acá te entraban 20. Y nosotros seguíamos siendo 2. Entonces había que llamar mucha gente. La distribución de estudiantes En 400 son 100 allá y 300 acá. O sea, no son pocos en Salto, además. Claro. Y no había docentes. Pero fue todo presencial. Y otra pregunta que tenían que hacer, ¿la autoevaluación sumaba puntos para la En este año sí. Eso sí no lo dije, pero lo dije un poco adrede. En 2020 sumaba puntos. Si entrabas a hacerlo, eso ya te daba puntos. 2021 suma puntos proporcional a tu desempeño. 2022 levantamos lo de los puntos y es completamente autoevaluación. El 2023 lo mismo y va a seguir así. O sea, ahora que ellos ya agarraron como la ondina, ahora te saco la zanahoria, no tienes más premio y lo haces porque querés. Es otra generación. No lo creas. Hay testimonios acá. No es otra generación necesariamente. Entonces no fue muy importante. ¿Está bien? No es necesariamente la misma. ¿Es el futuro que educa el presente?
Ellos siguen hablando. Nos queda tanta reflexión. Porque esperan de mí algo interesante, descartó y Pues tienen el método si quieren. Bueno, con respecto a el 2021, con respecto al 2020, y con respecto a la organización, lo que hicimos fue incluir un recurso que tiene el Moodle, que son los libros. Los libros tienen una forma de este estilo, en donde lo bueno es que es como un libro digital y uno puede ir navegando con un índice o puede ir navegando por acá, pasando las siguientes páginas, y se pueden incluir diferentes actividades, que ahora voy a mencionar mejor cuáles son. Este año es el año que empezamos a ejecutar el proyecto de la sectorial de enseñanza, que era para apoyo a los cursos de primer año, y ahí una de las cosas que hicimos fue aquel grupo grande, que vamos a suponer que eran 400 estudiantes, de los 400 teníamos 300 más o menos que hacían la modalidad como convencional, que era como que seguíamos en aislamiento porque Fabro no habilitó las clases todavía acá. Era por Zoom, tenían 2 clases semanales, ahí sí ya con docentes referentes, y después los otros 100 participaban de una modalidad distinta que llamamos proyecto o trabajo por proyecto, y ahí lo que decíamos era, teníamos grupitos más chicos, la relación era mucho mejor estudiante-docente, y ellos trabajaban encontrándose con nosotros 2 veces por semana el mismo grupo, y tenían tareas que se evaluaban durante la clase. Era una mezcla entre física 1++ y física activa de acá, era como una fusión de eso. ¿Por qué? Porque ellos tenían que haber estudiado antes de la plataforma, por eso les presentábamos el material así. Los otros no tenían por qué haber estudiado, aunque se recomendaba. Los del proyecto, si no estudiaban, marchaban porque arrancábamos ya, bueno, tenés que aplicar esto, si no lo leíste, mala suerte, no vengas. Entonces ahí manejamos como 2 modalidades distintas. Sobre este diseño hay un trabajo presentado del 2022, que fue un trabajo en un congreso que al final terminó siendo como un pequeño artículo del diseño de la plataforma. Y bueno, en 2023 tenemos el proyecto que es para evaluar los recursos que empezamos a generar en 2020 y 2021. ¿Qué porcentaje de toda la población participaba en el proyecto? Y capaz que era un 30, un 25% más o menos. Los resultados fueron mucho mejores para el proyecto que para nosotros. ¿Anunció? El segundo taller va a ser sobre recursos educativos y va a tener libros y va a tener también el H5P, que es para trabajo en edición de videos. Y ahora voy a tratar de convencerlos de que vayan a este taller porque van a querer hacer libros en su. ¿Qué cosas teníamos en este curso? Teníamos los videos de siempre, pero ahora editados divinamente por Virginia, que puso nuestros nombres, recortó pedazos. Teníamos también videos cortos, videos muy concretos, entre 3 y 5 minutos, que explican conceptos claves. Por ejemplo, segunda ley de Newton, pin, es esta, esto es lo que tenés que saber. El resumen que tenés que tener en tu cuaderno es ese videito corto. Todo eso está incrustado en el libro. Bueno, tenemos los libros. Teníamos adentro de los libros tareas desplegables, que ahora voy a mostrar bien qué son. Los foros, que acá empezamos a darle un uso diferente a los foros, ya no solo de preguntas de los estudiantes y nosotros respondiendo, sino que incentivando la participación, y eso dio bastante buen resultado. Y seguimos manteniendo cuestionarios de autoevaluación, ahora con esta forma que les decía, de que les da puntos proporcional al desempeño que tuvieron en los cuestionarios. ¿De qué forma incentivo? Ahora viene, ahora viene. Todo esto lleva muerto. Sobre los libros permiten organizar el material de una forma más condensada. ¿Se acuerdan que uno de los, al menos yo marcaba como problema de la estructura de esta chorizo, es que recorres y recorres y recorres para encontrar la información? Acá vos tenés un bloquecito que es el libro y ahí tenés toda la información ahí adentro. Lo podés navegar de una manera como más amigable y más compacta. Puedo incrustar un montón de recursos. Permite enlazar a foros y a tareas, y esa es una de las maneras de hacer que participen, enlazándoles una pregunta o una actividad a ese foro. Y otro detalle no menor es retomando ese foro en la clase para que tenga algún sentido. Ahora vemos cómo se diseñó. Y siempre el último capítulo está destinado a los ejercicios prácticos. Ahí tienen la lista de práctico y tienen resolución de algunos ejercicios a veces. Sobre este año la evaluación también fue bastante buena. Y esta gráfica
muestra el uso del libro. Entonces tienen al principio 291 entradas, 167 para el último, que más o menos esa es la población activa. Y algo interesante es que la otra columna es el uso de los cuestionarios de autoevaluación. Si se fijan, al final casi todos los que están participando en el curso están usando los cuestionarios de autoevaluación. Entonces es un recurso que evidentemente les sirve, no lo uso. Sí, les da resultado, pero lo uso. Sobre cómo presentar el libro, nosotros, en esta estructura de bloques, en cada semana, digamos, no lo trabajamos por semana, sino que lo trabajamos por unidad. Entonces, por ejemplo, en el de magnitudes y media, se les dice exactamente qué tienen que hacer, de qué fecha van a trabajar, qué cosa, y a dónde tienen que ir. Ellos saben que si entran acá y no entienden algo porque no saben despejar, ¿qué pasa? Que no saben despejar, van a ir a esta unidad, le hacen clic ahí, los redirige al libro de matemática y estudian la parte de matemática. Si no, siguen adelante, tienen lanzado el foro de consultas, esto es el libro y esto es la autoevaluación. Y esto es lo que ven ahora por unidad, ya no ven más un choclo de información, ni texto, ni PDF, ni foros, ni... ¿El contenido del libro es como nota de clase? Sí, es una mezcla. Por ejemplo, el método de cálculo y análisis en el libro es de esta forma. Entonces, tenemos acá En el... general, por ustedes, Sí, es generado por nosotros. En este menú se van viendo los diferentes temas que pueden ir navegando. Si se fijan acá, nosotros les hablamos un poco de ellos. Bueno, fíjate que cuando tenés que despejar, tenés que hacer esto o aquello. Siempre la primera unidad es son PDFs de un texto de referencia. Por si no nos quieren creer a nosotros, pueden estudiar de Don Resnick. Sí, o sea, les damos, pero también les hacemos como una parte procesada, digamos, por nosotros. Les decimos todo esto y ahora le decimos, bueno, búscate las reglas para despejar, encontralas, anotalas en tu cuaderno y después fíjate qué te decimos nosotros sobre esas reglas para comparar. Y ahí tocan acá y cuando tocan ahí se despliega la respuesta que ponemos nosotros. En este caso era buscar información, otras veces es hacer un ejercicio. Entonces lo hacen y después tocan, se despliega eso y corrigen ellos mismos su ejercicio. Es distinto a un cuestionario de autoevaluación, ¿no? Esto es como una guía de estudio, ¿no? Este es lo que yo le llamo las ventanas desplegables, que se pueden incrustar fácilmente en los libros. En particular, la unidad de cálculo y análisis, que me quedaba la duda de si iba a ser necesaria, y cuando nos fijamos tiene casi 23.000 visitas, o sea que era un material necesario, y de 323, 303 usuarios ingresaron. O sea que era claramente necesario. El foro de consultas tuvo 180 visitas y 78 participantes. Sí. Eso no tiene una matemática. No es obligatorio para física. O sea, física pueden llegar sin haber salvado absolutamente nada. Es breve. Sí. Y tienen, pero igual, aún los que salvan, ingresan a la unidad. Ingresan a la unidad. Sí. Capaz que no a las primeras de despeje, pero sí por ahí a cosas más avanzadas. Acá están por temas, despeje básicamente son 11.252 usuarios, vectores, producto vectorial y cálculo diferencial ya tienen menos entradas, estamos con 100, igual 5.000 es un montón, porque acá en las otras unidades ellos capaz que entraron a descargar el práctico, pero acá no había práctico, entonces acá entras a estudiar o a chumear qué es, pero no entras, si entraste acá es porque entras a leer el material, no entras a descargar otra cosa, no es como consecuencia de otra cosa. Le pusimos un práctico extra de vectores, que también tuvo un montón de visitas y bastantes usuarios que lo usaron. Y acá lo que estábamos viendo es cómo decrece el uso del recurso, pero también decrecía la cantidad de gente que estaba cursando, o sea, no es raro. O sea que, en conclusión, esta unidad se mantiene y se mantuvo, y después es la unidad esa que pasa a correr en paralelo. ¿Cómo se explica cuando más complejos son los conceptos de menos deserción estudiantil? Deserción estudiantil. Sí. Sí, porque había, ya al final eran 200, un poco menos de 200. Sí, para mí acá, ya todos los que llegaron acá necesitan estudiar esto. O entran a ver qué hay. Necesitan eso solo. Sí, los otros ya los perdiste. O sea, de verdad que hay temas de despeje gruesos. Hay mucha gente que acá saltó la pandemia. Sí. Con respecto a las tareas que eran solo para aquel subgrupo del año 2021 que trabajaba en la modalidad proyecto, lo que les proponíamos era una letra que en general
bueno, tenía obviamente física, pero en general era un problema aplicado a algo de la agronomía, en donde había cosas que eran netamente del curso, hacer un diagrama de cuerpo libre, pero había otras que tenían que ver con o prácticas más profesionales o ideas de, era que se había enterrado el tractor, entonces iba la profesora a empujarlo, pero se le rompía el zapato, entonces ¿qué pasa? Y después ¿cómo? Y al final era, bueno, está, y ya que nadie pudo, ¿cómo vas a sacar el tractor? Entonces había uno que llamaba a otro tractor para pincharlo, había otro que le activaba no sé qué cosa, lastre al tractor, otro que le ponía una tabla. Entonces ahí también como apelar a cosas que ellos saben para motivarlos a hacer la tarea. Esta tarea, bueno, tenía diferentes puntos, y lo interesante es el tipo de corrección que decidimos usar, fue por rúbrica, que acá hay varios hinchas de la rúbrica. Que la rúbrica lo que hace es facilitar, cuando es un grupo grande de docentes, facilitar la corrección. ¿Por qué? Porque previamente ya se piensa las categorías y el docente lo que hace es marca los lugares que le parece que llevan los puntos y eso se suma todo y te da un resultado final. Desventajas es que acota, ¿no? Limita mucho la libertad docente para corregir. Pero acá no nos importaba que nos limitara porque éramos 4, así que cuanto más limitaditos y más rápido saliera, mejor. Y tal, la idea era pensar las categorías esas que lleva un tiempo, pero después de que uno las tiene andando, pues... Miren lo que se vino, tercer taller. En este taller la idea es ver justamente la configuración de las tareas y las diferentes maneras que hay de corregir. Rúbricas es uno, si quieren algo más abierto están las guías o pautas de evaluación, que también las van a ver. Y este es el 27 de febrero y Lorenzo ya está anotado. Sobre los cuestionarios de autoevaluación, teníamos el desglose de cómo trabajar, teníamos los libros y teníamos cuestionarios de autoevaluación. Los cuestionarios de autoevaluación, en general, no 100%, pero la mayoría son preguntas múltiple opción. Usamos también mucho preguntas con comodines, y eso es bastante útil cuando esto ya deja de ser autoevaluación y pasa a ser evaluación. Sí. Comodín tipo que Comodín. No, tenés una, esta no sería mala. Tenés una expresión analítica, o sea, un problema que tiene una solución analítica. Entonces, en vez de vos decirle un cuerpo de masa 10 kilogramos cae con una pendiente inclinada 35 grados, te decís un cuerpo de masa M con M entre 1 kilo y 11 kilos. Cae por una rampa de ángulo alfa, con alfa entre 25 y 45 grados. Y la respuesta vos se la tenés que dar en función de esas variables. Entonces, eso te permite generar un pool. Entonces, a todos los de la fila de adelante les toca el mismo problema con distintos valores. ¿Qué pasa? En una población de ingeniería avanzada no te sirve porque los tipos resuelven analítico y se pasan la respuesta analítica. En una población de primer año de agronomía resuelven numerito a numerito, te hacen toda la cuenta, renglón a renglón. Al final... era para las diferentes opciones, entonces. La idea. Claro, tenés diferentes... Para una misma pregunta redactás una vez y tenés un pool que puede ser infinito de opciones. Cuidado, el comodín es ese valor, por ejemplo, de masa, que puede valer 1 para vos, pero para él vale 10, para él vale 8. Vos estableces un intervalo. ¿Puedo borrar 2 respuestas? No. Voy a llamar a mi amigo. No somos tan buenos. Que te dé lo que quieran. No, lo que tiene de bueno es que te permite generar como un banco más grande, ¿no? Que lo normal. Es la calculada, ¿no? Es la pregunta calculada. Sí, que puede ser múltiple opción o puede ser respuesta corta también de tipear, que ahí ya está más difícil. Algo sí importante ahí es que hay que tener cuidado si se dejan muchas variables libres, que la solución sea asociada. Claro, o sea, para el momento de programarlo no es tan directo, hemos tenido millones de problemas, pero está, sale. Después, tenemos que crear un banco de preguntas, nada pequeño, porque por unidad vamos generando preguntas y además, lo que preguntaba Guzmán de, bueno, ¿y cómo eran las evaluaciones? Al estar cargadas en plataforma, todas las preguntas de las evaluaciones están en este momento en la plataforma. Entonces tenemos un banco de preguntas bastante grande y un poco eso es lo que está haciendo Marcos, viendo qué pregunta funciona, cuál no, en el contexto, si funciona todo el cuestionario o no. Y eso es porque lo tenemos todo cargado, de ahí ese banco está ahí grande. La forma es la de un cuestionario normal, ellos tienen ahí su enunciado y pueden marcar, la cantidad de opciones va variando, queremos estandarizarlo, pero bueno, todavía no nos da tanto el tiempo, y lo usan bastante. Sobre los cuestionarios, a ellos les gustó bastante porque es la primera vez, cuando dicen bueno, innovador, me hace pensar que no lo habían visto antes, o sea que, claro, que bueno, que les gustó, les sirvió, y otra cosa que les gusta bastante es que esto va a ser retomado en las evaluaciones, entonces ese es el incentivo. Primero, un poco lo que discutían hoy.
Primero te doy unos puntitos, para que vos te acostumbres que con esos puntitos vas a querer entrar a hacer el cuestionario. Después, siguiente generación, en donde hay algunos repetidores y se pasan el dato, che, hacete los cuestionarios de evaluación porque dan puntos. Bueno, ahora te doy un poquitito menos de puntos. A la siguiente vez, en donde va a pasar lo mismo, ahora te saco los puntos y solo te doy el premio de que aparece el día de la prueba. Y hay gente que realmente agradece que aparezca el día de la prueba, hay gente que bueno, ya hace, pero como irlos entrenando de a poquito a que te acostumbren. Cuestionen mis métodos. Yo estoy abierta a que me lo cuestionen. Y bueno, lo que era un incentivo para ir llevando el curso. O sea, había gente que lo tomaba como lo que era, ¿no? Un desafío de, bueno, estudié, me pruebo. No entiendo nada, y bueno, tengo que volver para atrás. Me salió bien, quiere decir que voy bien. Porque además, el incluirlo en una prueba de evaluación implica que el nivel va a ser similar. Vos no les estás diciendo, te estoy poniendo una pavada porque igual lo vas a hacer, o te estoy matando. No, lo que te estoy pidiendo es lo que te voy a pedir después, no va a haber sorpresas. Después sí, va a haber cosas nuevas, pero en sí este es el nivel. Y eso les gustó bastante. Taller 4, cuestionario para la evaluación y autoevaluación. Van a aprender a configurar los cuestionarios, generar los bancos de preguntas y bueno, identificar los distintos tipos de preguntas. Nunca hubo tanta propaganda en un seminario. Ahora reparto papeles. ¿Cuánto cobras? Vamos poco que hicieron. Pues tengo que hacer una cartilla según el tema, porque hay temas que me cuentan más. Agarrarme la onda. Tareas en el foro, que era la pregunta de Flor. Para que ya se queden impactados, aproximadamente hubo 100 participaciones en este foro que era opcional. Era, te hacía una pregunta y vos participabas si querías. ¿Qué fue lo que hicimos? Dentro del libro se les hacía una pregunta. Por ejemplo, en este caso creo que era algo de fuerza, pero tuvimos una de inercia. Busca una imagen o una situación, un ejemplo, una canción, algo que para vos represente el principio de inercia. Eso estaba dicho, como se lo podíamos decir, o adentro de un video corto y enlazarles el foro, adentro del texto del libro, reforzarlo siempre en la clase. Entonces los gurises entraban y participaban. Se les calificaba, a algunos se les hacía una retroalimentación, sobre todo si venía muy embromada la mano, bueno, como fíjate esto. Y además en clase, este año tuvimos clases, dábamos teóricos y práctico por separado. En los teóricos retomábamos esto, yo hacía lo mismo, llevaba esta captura de pantalla y decía, bueno, vamos a ver estas 3 situaciones, fueron planteadas en el foro y ahí discutíamos sobre eso. Entonces eso hacía que a la vez siguiente, si había estado mi ejemplo en la clase, yo obviamente comentaba, entonces quería que estuviera de nuevo, participo. Y si yo no había puesto nada, ahora quiero que mi ejemplo esté, entonces participo. Y ahí va generando como esas instancias de participación, llevan un trabajo, pero a mí me sorprendió la cantidad. Yo pensé que iba a funcionar no tanto, y me impresionó la cantidad. Allá participan más que acá también, ¿no? Capaz que acá es más difícil, pero funcionó bastante bien. Una pregunta, 100 participaciones no significa 100 estudiantes, ¿no? Puede haber estudiantes que repitan, pero es poco probable que repitan. Acá filtré porque había más participaciones, porque había correcciones docentes, pero justo en esta en realidad yo pensé que eran la mitad, pero en realidad no hubo devolución docente en todas. En realidad el foro ese tenía 150, creo que era, o 130 participaciones, yo le resté más o menos unas 30 por de docentes, pero si no tiene por qué ser 100 estudiantes, pero más o menos 100 de los estudiantes de los 400 se interesen por esto. Sí, es un montón. Creo que no me acuerdo vergüenza. Ah, no, eso no tiene. Si algo que no tiene. A veces pasaba. Acá sí, pero no, pero allá te suben a la tarima. Vos le decís quién quiere pasar y tenés 4 o 5 arriba del coso queriendo escribir el pizarrón. Sí, sí, o sea, depende, ¿no? Capaz que hay clases en donde eso se da menos. Yo incentivo bastante. Depende. Pero podés generar que fácilmente. Regional Norte no di clase. Pero a ver, lo que a mí, o sea, misma práctica docente, lo que a mí acá me lleva 2 semanas, allá lo consigo en una clase y media, en cuanto a participación y que se suelten. La misma persona me cuesta más acá que allá. Pero es como el perfil, ellos son más. Y se exponen más. Sobre el uso de los recursos de este año, acá ya teníamos un curso presencial. Teníamos 150 o 200 personas que asistían y lo veían 235 a 300. Los usos de los recursos estuvieron bastante prolijos. La unidad de matemática sigue siendo la que tiene más cantidad de visitas. Y la última
Acá dinámica es un poco mentirosa porque dinámica tiene ahora todo, tiene rígido y tiene partícula, entonces es como la mitad. Igual es bastante visitado, o sea que los recursos los siguen usando, que es algo no menor, porque o sea, el miedo que había acá en 2022 era, ahora volvemos a la presencialidad, pero vamos a lograr mantener el uso de la plataforma, porque mientras que no hay otra opción, lo van a usar. Es el único canal que tienen para comunicarse. Ahora, cuando nos empiezan a ver, esto se mantiene, y yo creo que queda a la vista del uso, que los recursos, que sí, que efectivamente eso se mantiene y que estaba bueno sostener la plataforma, y por eso, 2023, lo mantuvimos también. Para terminar, lo que les decía de irnos con la idea de que Moodle nos ofrece realmente una amplia variedad de actividades que pueden enriquecer el curso, ya sea un curso completamente virtual, un curso mixto o un curso presencial, no es algo aislado. Que cuando pensamos en la plataforma Moodle es necesario pensar en el diseño, o sea, todo esto, yo no sé si queda como claro, pero no es cosas que se me fueron ocurriendo y fui tirando, o sea, había una planificación, había un pienso, había un objetivo, yo quiero esto en mi curso y lo voy a intentar diseñar. Me habrá salido mejor, peor, pero iba en el curso, entonces es necesario pensar en el diseño. Cuando hablamos de aula extendida, y por aula extendida me refiero a ese doble de créditos que les decimos que le damos por las horas de trabajo, vos venís y te sentás acá en clase 4 horitas, pero yo te voy a dar como que estás 8 horitas, porque en realidad hay 4 que trabajás en tu casa. Esas 4 que trabajás en tu casa perfectamente pueden ser guiadas con Moodle. Lo que nos están pidiendo ahora, date unos cursitos ahí para que los gurises se preparen mejor para el examen. Perfectamente puede ser diseñado en Moodle sin necesidad de estar haciendo nada en vivo y puede funcionar. Entonces, el considerar ese espacio de aula extendida, de trabajo fuera de clase, migrándolo al Moodle es una opción y hay un montón de recursos y se pueden aplicar en física, o sea, no es que porque sea física no se pueden aplicar. La inversión del tiempo inicial, no le voy a mentir, es altísima, muy altísima, porque hay que generar los materiales. Pero una vez que están, si uno no quiere, nosotros porque fuimos cambiando todos los años, pero si uno se queda en un diseño y se queda ahí, en realidad la inversión después es de mantenerlo, es de contestar los foros de lo que viene, es ir habilitando los recursos, y es ir, bueno, viendo un poco qué población ingresó y qué cosas le van mejor, pero no tiene mayor dificultad. O sea, lo jodido es al principio. O bueno, si quieren vivir cambiando, como en nuestro caso, que ya me quedo quieto. Y bueno, las herramientas que se mostraron, lo que les decía, son aplicables a un curso de física masivo. O sea que esto no es, el Moodle no es necesariamente para literatura, sino que se puede aplicar en cosas de física. Hay un montón de cosas que no mencioné y que se pueden usar para que están buenas. Recuerden que tenemos los 4 talleres que va a salir el mail en breve para que se puedan anotar. Son independientes, o sea que si a alguno le interesó la parte de tarea, porque lo voy a aplicable a su curso y solo quiere hacer eso, gol. El que quiere venir a todos puede venir a todos. Lo dan desde la unidad de enseñanza. Y bueno, eso ya les llega el mail en breve. Muchas gracias y preguntas. Preguntas, comentarios. ¿Quieren criticar mi práctica docente? Primero, felicitaciones al equipo porque eso, lo dijiste, es un laburo. Alto, acá hay un montón de equipo que no mencioné, pero están por ahí. Damián, Renzo, bueno, Virgi, que fue parte, Bueno, por eso todos. dije al equipo, lo dije. Perfecto. Hay gente en el Zoom. Porque hay mucho trabajo atrás y está muy bueno, y en la práctica parece que nosotros. Yo tengo una pregunta que me estoy fijando desde el principio, pero me parece que en el último segundo semestre, como era de física activa, entonces los cursos más participativos se pueden invertir la dinámica y la cinemática. Pero en un curso yo lo hagamos tradicionalmente, necesitas las definiciones de la cinemática antes de poder hablar no sé, me parece, o es un preconcepto eso. Bueno, nosotros... Me parece que se puede hacer en el caso del curso participativo. Pero bueno, a ver, vamos a estudiar este problema. Estamos viendo esto. A partir de ahí vas construyendo los conceptos y te das cuenta que tenés que definir la velocidad así. Yo estoy de acuerdo que eso se puede hacer, pero cuando vas a un curso así, que da la misa, ¿qué misa es? Creo que lo más conveniente, que no es este caso, ¿no? Es empezar por
Sí. Ahora, de repente me estoy equivocando. Por eso que- No, en realidad no hay consenso en qué es lo ideal. Yo creo que depende mucho de la población. La población de Facultad de Ingeniería es una población que vos les podés tirar una definición matemática de una derivada y van a entender el concepto. La población de Facultad de Agronomía no es tan así. Entonces, ¿qué pasa? Si vos no los motivás, o sea, ellos se pierden en la cinemática, se pierden porque no saben despejar. Entonces los perdiste ahí y no llegaste a la parte dinámica que por ahí, simplemente diciéndole, mira, vamos a usar este concepto que se llama aceleración, que vos algo sabés, porque tampoco es que no sabes nada, y te doy medio rápido las definiciones anteriores, posición, velocidad, aceleración. Y a partir de ahí les damos, existe esa definición rápida. La definición está. Sí, la definición está. No profundizamos. Y después de que vos ya sabés por qué las cosas se mueven, ahora te digo, bueno, olvídate de que no nos importa cómo se mueve, sabemos que se mueve, estudiamos de acá en adelante. Claro, pero no nos centramos. Me parece que acá el enfoque es mucho más matemático al principio y más de la operativa, de, bueno, esto es una parábola, esto es un no sé qué. Y nosotros tenemos que decirle, esto es un lanzamiento de proyectil y tienen que ver pero por el tipo de población. O sea, creo que no hay consenso y que según a quien agarres es lo que sugiere. Y la práctica funcionó. A nosotros nos funcionó mucho mejor que lo otro, los perdemos mucho menos, o los perdemos después al menos. Es como... Perdemos, al final perdemos. Vos dijiste como que eso había funcionado, o sea, ¿eso es porque hiciste alguna evaluación en el medio o es algo que a vos te... No, percepción. Sí. Sí, que enganchan mejor. Y con los primeros años que los hicimos en el orden habitual, normal. Ah, El primer año lo hice normal. Misma población. Sí. Ah, está bien. Sí, y se pierden. Lo mismo que yo sé que es una demencia decir que uno hace partícula y rígido a la vez, funciona. Tendría que entender mejor por qué funciona. La estadística de aprobación del curso, ¿cómo ha ido? El primer año fue alto. También ahí hay dos números, porque está el número oficial que lo hacen sobre la base de totales inscriptos, que no son los activos, y está la nuestra, que es frente a los activos. Sí. Frente a los activos, en el primer año tuvimos entre el 60 y el 65% de aprobación del curso. Sí, una cosa es que acá no hay examen, ellos aprueban todo el curso. Tienen parciales y esas pruebas globales, que sería el equivalente al examen, son 3 instancias amontonadas. Este año nos quedó todo amontonado en diciembre. El que no salva ahí pierde y recursa. Entonces es realmente distinto. En 2021 anduvo más o menos por ahí unos puntitos más abajo. 2022 bajó bastante en 50. Y el año pasado bajó más todavía. Yo creo que no llegamos al 50. No hice los números finos de... Aprobación de cursos. Sí. Comparado con facultad, ¿verdad? Sí. Casi lo mismo. Acá tenés que sumar el procesador. Claro. No diga, por eso no quería dar los números, porque si está el decano escuchando. No, se ha pensado también se olvidó, o sea, una cosa es una aprobación come docente, una cosa es una aprobación come docente, Sí. Bueno, No, y que además al son principio... menos más fáciles. O sea, ahora ya tenemos un núcleo de personas que viene repitiendo reiteradas veces, que posiblemente es horrible, pero posiblemente es un grupo de personas que no va a salir de la facultad. Entonces, esta gente te está tirando, sigue perdiendo el curso y te está tirando para abajo. Claro. Y al principio no tenías el acumulado, digamos, como que ahora tenemos el pozo acumulado de gente que... Sí, Y este proyecto que hicieron más participativo y con proyectos. funcionó divinamente, sí. Ahí la aprobación fue... Si era 60 en el curso, en el proyecto, capaz que fue un 80% dentro del proyecto. Porque acá hay algunos proyectos, sobre todo en el INU con computación, han hecho algunas versiones con proyectos no diferenciados para recursantes. Ahí va. Acá la idea inicial era recursantes y al final no se puede porque vería, o sea, es todo muy difícil allá. Entonces lo abrimos y lo que pasó es que terminó coincidiendo que por horario se anotaron mayormente los de Salto, que era la población que venía peor, porque en realidad era un 60% del curso, pero capaz que era un 65% Montevideo y Salto les iba peor. Y ese cúmulo de Salto le fue mucho mejor. Yo creo que ahí tuvo mucho que ver, que también son cosas que a veces uno no da por sentado de que no tiene implicación, y sí tiene el hecho de no tener un referente. Si bien nosotros éramos 2 y no éramos referentes para nadie, porque no veíamos a nadie, ellos sentían que estaban solos en Salto.
Y el proyecto fue como, bueno, ustedes son nuestro grupo, nosotros seguíamos en Montevideo, pero ellos se sentían como más acompañados y cambió un montón el desempeño. No, e poi una cosa, fino al 23 se empiezan a venir los que hicieron en l'ultima commissione in pandemia, que ese es un hecho que lo destruyó. Sí. Sí, es que tuvo difícil. Ovviamente quando era caro la pandemia, però iniziava a venire presenziale. Sí, Lo stadio iniziò in pandemia, so che poi claro, mira, subito lo. claro, la población ahora es pandemia. Una pregunta. ¿Tienen idea del tiempo que pasaban los estudiantes en la parte, o sea, siguiendo el curso virtual, o sea, las tareas Bueno, virtuales? no lo mencioné, podemos tener esa info porque la plataforma todo lo sabe, no lo saqué, pero lo que sí nosotros en los libros, o cuando empezamos en la estructura de este libro, abajo de cada ítem, de cada espacio del, si uno va recorriendo, encuentro un libro, acá, abajo de cada uno de estos, te tocas acá y te dice lo que te tenga que decir y te dice tiempo estimado 15 minutos. Vas acá y te dice tiempo estimado 45 minutos. Tiempo de Tiempo lectura. estimado, Tiempo de lectura. tiempo de trabajo, porque no siempre es lectura, a veces son videos. Entonces, ¿qué hago? Le sumo, son 25 minutos de video, bueno, estimo que por lo menos 20 más le va a llevar trabajar ese video, entonces ese es el tiempo que le estimo. Y de esa manera tratar de armar el material de forma tal que no excediera los créditos, ¿no? Porque también tiene porque esto también, si no está bien diseñado, se le puede hacer eterno al estudiante. No hemos tenido quejas en ese sentido, así que... O sea, hay una parte que también es una interacción entre ellos, ¿no? Que quizás, no sé si, o sea, si uno se centra solo en lo virtual, que esa parte es... Si yo iba a preguntar eso. Eso En el foro, o sea, cuando se promueve la interacción, pero en realidad siempre es como docente-estudiante. Hay formas de generar foros en donde se genere esa discusión y otra forma que se me ocurre como de interacción que no la hicimos porque también insume un montón de tiempo docente es la corrección cruzada, ¿no? Corrección por pares, que eso también implicaría una interacción. Porque además estos son escenarios distintos, o sea, hoy por hoy ellos se ven, ellos en clase trabajan en grupo. 2020 no se conocían, o sea, acuérdense que los jueces entraron y no se conocían. Física no tenía previas, era un plan nuevo, perfectamente podían no tener idea quiénes eran. Entonces estaban las instancias de Zoom, pero más que eso no se interactuaba salvo en foros, en donde siempre se incentiva que el estudiante responda, pero el tema es que si el estudiante no tiene muy claro nada, no va a responder. Y no generamos nunca un foro que cruzara, digamos, opiniones, u obligarlo, decirles, bueno, antes de participar tenés que responder a 2 o 3 participaciones anteriores. O sea, buscar la forma de que interactuaran. No lo hicimos en 2020 ni en 2021, que es donde hubiese sido más necesario porque no estaba la presencialidad. Ahora con presencialidad la interacción se da por fuera. No era... Es algo a tener en cuenta. También es que me parece que la interacción entre estudiantes virtual va muchas veces por otros medios que no son el foro, digamos, ¿no? Hay un sitio de WhatsApp, pero creo que ahí es incluso más libre y tipo tirar cualquiera, preguntan, tipo, no tengo idea de eso, otro, y no es mucho que lo pueda responder mejor, que creo que en el foro es como, no me van a mirar, digamos, no sé. Y aparte está el tiempo de espera Sí. se alienta. ¿Qué cosa? El tiempo de espera de media hora se alienta un poco. De que mandás el mensaje y te lo publica. Pero tenés la opción de que no vean. Pero no solo para docentes, no. No sé si para estudiantes. Igual... Hay opciones avanzadas. Pensé que no solo para docentes la función. La función es la media hora. Que se la podía sacar, digo. No pruebo, no sé. No, yo se la dejo por lo siguiente, porque cuando escribo algo de, ¿cómo es? Formando las ecuaciones y eso, no me deja ver si la escribí bien. Claro. Se lo voy a publicar, espero si quedó bien, si no quedó bien ahí le edito. Igual no sé si el tiempo de espera limita la participación en un foro para ellos. No estoy segura. Me parece que cuando llegan a la instancia del foro es una pregunta que ya la tienen muy pensada. No es tipo, me surgió, no es una clase de consulta que te ven en el pasillo, pero me acordé que tal cosa, y te hacen en la cantina la pregunta. O sea, no es tan espontáneo el foro, me parece. A los que están a la espera de que alguien se conecte y cuando ahora... Igual, o sea, la espera del tiempo de respuesta nuestra es mínimo porque, o sea, el foro tiene atención todos los días. Entonces, eso también, o sea, lleva un tiempito. ¿La atención del mundo es un horario fijo o es En algún momento del día. Seguro que una vez al día se revisa y esto, o sea, hay tareas asignadas, te toca, o sea, vos, martes, jueves y otro. Y es todos los días, creo que el domingo no lo estaban atendiendo, pero hasta el sábado se atendía.
Sí, sí. ¿Créditos? 8 créditos la asignatura. Viendo en internet hay una cantidad de recursos sobre temas de física general monstruosa, de libros tradicionales a videos en YouTube muy bien hechos. ¿Por qué se les ocurrió armar más material? Porque es una población particular. Es un trabajo, digo, no menor, y en realidad, Sí. habiendo tanto material, Claro. ¿cuál es el? Nos pasó que no encontrábamos un texto adaptado como a esa población. O sea, agronomía tiene la particularidad, muchas, pero una de ellas es que llegan muchos estudiantes de escuela agraria. Escuela agraria implicó que hizo un internado de 3 años en donde aprendió a hacer queso, a curar una bichera, tuvo supuestamente matemática, no, tuvo todo lo del liceo, supuestamente. Pero ¿qué pasa? Faltan profesores de física y matemática acá, imagínate en Pan de Azúcar. Claro, no llegan. Entonces la realidad es que esos gurises vienen con una base peor. O sea, estoy diciendo todo lo que no hay que decir, pero es lo que es, o sea, es lo que termina pasando. Entonces, llegan un montón de esos chiquilines que tienen un montón de conocimiento práctico y que por ahí asignaturas que conseguís más docentes, como cuestiones de letras, ellos, o biología incluso, terminan teniendo un montón, pero que les falta muchísimo en todo lo otro. Entonces, si vos les tirás el RESNIC, nosotros se los tiramos, y ellos lo agarran y algunos pueden, pero la mayoría no puede. Usamos uno que es el CAME, que lo usan en Facultad de Ciencias para la parte bio, y les resulta un poco árido también. Y los ejemplos son bio, pero no agro. Entonces ellos necesitan como otro tipo de ejemplo. No es que no lo puedan hacer, es que decidimos que ir por este lado podía facilitarles a ellos y ayudarlos. Algo que nos reclaman bastante, que no lo puse en la parte negativa de las evaluaciones docentes, porque no iba en la línea de esto, pero que lo marcan mucho, es que sienten que no hay conexión. No entienden para qué está la física. Y de hecho, una diferencia de los 4, hay uno solo que es ingeniero agrónomo. La diferencia en las evaluaciones, en las devoluciones hacia nosotros 4, es que el único que ellos ven que realmente conecta es el agrónomo. Entonces a Ramiro en eso lo destacan un montón y a los demás lo destacan otras cosas. Y evidentemente es importante, ellos están esperando la aplicación. Entonces, ¿les podés dar un material como habitual? Sí, no es lo que esperan. Capaz que es un poco maña y podríamos darles un curso tradicional, pero es verdad que hay un montón de cosas. Es difícil encontrar cosas aplicadas a la agronomía. Yo quería felicitar especialmente la composición de contar mecánica y termodinámica en materia de Fuimos valientes. muy adecuado. Lo unimos por energía. Trabajamos de... Es más necesaria esa parte que Lo trabajamos por energía, entramos por energía y dijimos, bueno, otras formas de energía. Empezamos con el invernáculo y de ahí fuimos a la termodinámica. la idea después de hacer otra materia y cosas. Sí. Sí. Ya vendrá. No me den más plata. Cuando tenga cargos todo el año y no solo un semestre. ¿Es el primer semestre, primer año? Segundo semestre, primer año. Tenemos una pregunta por Zoom. Andrés. Hola, ¿qué tal? Saludos a todos. Bueno, Lucía, felicitaciones por el trabajo titánico a vos y a tu equipo. Eso último que comentaste, ¿no? De la impresión que tienen los estudiantes y el desempeño de ustedes, etcétera, me hace preguntarme cuál es la perspectiva de inserción que tiene esa unidad de física en el contexto de la facultad y si hay intenciones de que se incorporen de algún modo a los proyectos de investigación, de que la física pueda jugar algún rol ahí. ¿Ah? Va por ahí mi duda. Bien, me encantan las preguntas. Todo lo que no debo decir me lo están preguntando. Yo organicé para no decir nada de esto. Bueno, en realidad... Perdón. No, perfecto, me puedo descargar sin sentirme culpable. La realidad es que no hemos recibido como directrices de qué es lo que se espera de nosotros, entonces hacemos lo que podemos y lo que se nos canta. Claro, entonces no hay como, se dijo en un momento, me imagino yo que fue así, se dijo, es necesaria la física, se puso la gente, nunca logré que nadie me dijera qué esperan de nosotros. Entonces yo hago lo que me parece a mí que esperan de nosotros. Entonces en ese sentido, en cuanto al curso, nadie se ha quejado tampoco, pero no nos han dicho por dónde va.
Con respecto a hacer más cursos, que creo que viene un poco unido con lo que decía Paulo, yo creo que sí que hay intenciones de formar algo como que exceda este curso de mecánica, que pueda ir de repente en un curso más de laboratorio, de mediciones, tratamientos de datos, o incluso de otros conceptos de física básica, como en física 2 de acá o física 3. Pero esos son como ambiciones nuestras, nadie nos pide. Hay un buen espacio para opcionales y sería como incluido ahí. Y después, en términos de investigación, lo que nos pasa es que el grupo está un poco dispar, porque está Rodri, que trabaja en agujeros negros, y estoy yo, que trabaja en nanomateriales, y ahora, bueno, Rodri creo que se va, entonces el converger esto a algo que se pueda aplicar. Estoy empezando a interactuar con gente que trabaja con radiación, con luz, y la idea es meter por ahí un poquitito la física y mostrar que sí es necesario y que se puede generar como un espacio para la física. Pero están más que abiertos si alguno tiene alguna idea, quiere trabajar en algo ya. El poder, me parece que el poder insertarnos desde un lugar de investigación va a fortalecer un montón el rol y mostrar la necesidad. Yo creo que hay una necesidad grande de la física en la agronomía, que está muy descuidado, pero la verdad es que sola no puedo. Si alguien quiere venir, se los agradezco. No, es como que realmente, o sea, falta grupo y, o sea, falta espalda para seguir y para hacer cosas. Pero creo que hay un montón de espacio. Institucionalmente, ahora hay un poco más de interés, pero no hay mucha visión todavía de por dónde. Entonces, si alguien tiene ideas, todos son bienvenidos. El ingeniero agrónomo, Sí. ¿pusieron o es un voluntario? Se presentó al llamado y quedó. De alguna manera no les Está podían, conectado. no les podían, me imagino que no les podían decir queremos esto y tal cosa, no, queremos física porque es una cosa, una materia básica para la agronomía, fue lo que les dijeron. No les explicaron, ellos no pueden explicar, pero el ingeniero agrónomo es el que está en el equipo, le sirve, digamos, de barrera de seguridad. O sea, si ustedes se van de mambo, no pueden decir, parar. Sí. ¿Ah? Sí. O sea que, claro, Sí. pero se necesita un agrónomo ahí, digamos, innovador. Depende, o sea, yo creo que se puede desmadrar todo si el equipo de físicos es un equipo demasiado volado. Sí, se puede ir de mambo. Siempre que tengas a alguien que baje un poco, justo coincidió que Rodri tiene mucha experiencia en la parte de biociencias, en la Facultad de Ciencias, y de ahí que yo acá mi perfil ya no es tampoco súper estricto y duro y vamos por una física re difícil. Entonces creo que ahí coincidió. Podrían haber sido dos personas que tuviesen una visión completamente distinta y ahí se iba todo. ¿Sí? Creo que la parte fundamental del ingeniero agrónomo está siendo el bajarnos a tierra y el darnos ejemplos y el vincularnos con, para esto podés ir a hablar con fulano que da esto, que te puede mostrar un ejemplo, que te puede dar tal herramienta. Entonces me parece que sí, o sea, si me preguntás, ¿armarías de nuevo el equipo con una persona de facultad, de allá? Sí. No sé si pondría muchas más, pero tiene que haber... Por lo menos tiene que haber, claro. Sí. Porque, digamos, de ganarte no te van a poder explicar qué es lo que quieren, porque no saben lo que quieren. Ellos no pasaron por esa experiencia. Dentro de unos años sí va a haber gente que va a haber pasado. Sí. Tomarlo así, tomar una oportunidad para hacer lo que quiera. Antes sabían que se ganaba. Se habrán peleado. Yo creo que hay gente que sí debe saber por qué estaba, para qué estaba. Pero se jubiló esa gente. Había, pero se jubiló. Se jubiló. Ah, Es lo mismo. Hay un tema muy práctico que es, se requiere que haya física para que se dé la acreditación a CUSUR de la carrera de ingeniería. Chicos, muchas. es una motivación super. Esta es la base de para que esta acreditación internacional. La está teniendo por ahí. ¿Y cómo que no era cosas que no había felicito? Yo partía del programa y iba a aplicar los resultados. Bueno, el programa de un curso así que nomás, Lo van a avanzar ahí. Acerca de lo que Rodri Geralde puso un comentario. ¿Qué dice? Daniel, por favor. No, Rodri Geralde está en Zoom y pone comentario, dice que muchos de los videos del curso son extractos de clases por Zoom del 2020. Dice que llevó trabajo de edición, pero no de grabación. Ahí va, que lo de la edición la hizo sobre todo. No sé si Andrés quedó conforme con la respuesta o... Cecilia, Dale. Cecilia. Sí. Tengo un poco más de idea de por dónde va la cosa. Gracias. Bueno, sí, lo mío es no sé si pregunta o nada, pensando yo en voz alta.
vos hablaste un poco de los cuestionarios y de que fueron eliminando los puntos extra que se daban por los cuestionarios. Y yo ahí tengo como un tema mío de qué tan importante, o sea, de si no es bueno en realidad darles puntos cuando hacen actividades extra, o sea, trasciende un poco el EVA mi pregunta, pero un poco cómo ves vos el uso de todo este diseño para realmente poder hacer en un curso masivo una evaluación continua, que en el caso de ingeniería, nuestro plan de estudios habla de evaluación continua y todos sabemos que en la práctica eso no existe. Entonces, ¿cómo ves esto del EVA con esos cuestionarios o con otro tipo de actividades para realmente poder implementar algo de eso en un curso, capaz que no con los 1000 y pico de estudiantes, pero con un grupo de estudiantes dentro de física, uno de ingeniería, estoy pensando, que se anoten y quieran hacer una evaluación un poco más continua? Capaz que es un poco amplia mi pregunta, pero pensando en este diseño que ustedes tienen acá tan bien organizado. Bueno, el curso 2022 y 2023 contemplaba, que tampoco lo dije, parciales. Es más, creo que ya no eran dos, era un parcial y después eran evaluaciones de final de unidad. Al final de la unidad se hacía un cuestionario, sí, aleatorio y todo eso, y eso podría ser una aproximación intermedia entre un cuestionario de autoevaluación, porque ahora está haciendo de autoevaluación de verdad, no lleva puntos, y una evaluación por un cuestionario común que se hacía los sábados, con un tiempo, preguntas con comodines, o sea, súper aleatorio. Y yo creo que es aplicable porque después que tenés la base de banco de preguntas, está pronto, darle a correr. Hay que tener ciertas medidas de seguridad porque se copian, esa es la verdad, pero creo que se puede aplicar ese tipo de cosas perfectamente. Y otra cosa que parece una demencia cuando uno lo dice, pero después no todos lo hacen, entonces no es tan difícil, son las tareas. Las tareas no, parecen una locura, pero si la tarea es bien pensada, bien concreto, qué quiero preguntar, qué quiero que hagan y cómo lo voy a corregir, es rápido. O sea, no me parece mucho más grave que corregir después o corregir informes de experimental. No, me parece que es súper aplicable. No pensando, pero pensando ahí más o menos. Sí. Bueno, gracias Lucía y felicitaciones, bueno, por no... Gracias. Se me silencio, por todo el trabajo que hicieron.